Dios bendiga su palabra, hermanos. Este día yo quisiera titular entrega y fidelidad. En 2 de Timoteo, este capítulo 2, recuerde que es una carta pastoral. Y eso es lo que necesita, hermanos, el reino de Dios, más hijos que estén completamente comprometidos, ¿verdad? ¿Y cómo mueves, cómo movilizas una iglesia, una congregación que no está pues del todo comprometida, pues solamente con su palabra? Y este es el mensaje de hoy, hermanos. La entrega y la fidelidad es lo que necesitamos para todo. Si tú estás en un trabajo, en un equipo deportivo, lo que te va a pedir tu coach, tu jefe, es eso, tienes que ponerte la camiseta, ¿verdad? Si no estamos todos en ese mismo sentir y sacrificamos tiempo, esfuerzo, habilidades, incluso pues recursos, ¿verdad? Económicos, no va a salir adelante ese equipo o esa organización, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos también es igual, hermanos. Entonces, aquí tenemos una carta para cada uno de nosotros, hermanos, porque nosotros formamos parte del reino de Dios y se nos demanda eso, ¿verdad? La entrega y la fidelidad. En esta mañana yo quiero que veamos dos cosas. Y la primera es el deber de un hijo de Dios. Es un recordatorio de lo que tenemos que hacer aquí en vida, ¿verdad? El deber, para que somos llamados cada uno de los que decimos ser cristianos. Y sería algo complicado, ¿verdad? Que nos den instrucciones, nos digan qué hacer, pero que no nos den las herramientas y nos capaciten para hacerlo de una manera correcta, ¿verdad? Eso pues, no sería bueno para el objetivo del reino de Dios. Entonces la segunda parte que vamos a ver es el impulso del creyente, qué es lo que nos va a motivar para que nosotros cumplamos con esas tareas. Y bien, déjeme volver a leer los primeros dos versículos, recordando, ¿verdad?, de que esta es una carta que se le da a un pastor en ese sentido que está pasando la estafeta el apóstol Pablo, un misionero plantador de iglesias que su mayor interés era que se siguiera propagando el evangelio, porque eso transformaba comunidades en el primer siglo, ¿verdad? Y él tiene que entrenar a los de la siguiente generación para que sigan con la misma dinámica. Y eso encontramos en estos primeros dos versículos. Dice así: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, vemos aquí, hermanos, que de nuestros primeros deberes y lo que tenemos que tener bien claro cada uno de los hijos de Dios es que el creyente debe de ejercer un continuo esfuerzo por santificarse, por vivir por Dios y tener comunión con Dios. El santificarnos nos referimos a parecernos más a Jesús. Entonces un creyente tiene que pulir su carácter, su manera de pensar, y si logra cambiar esa manera de pensar, obviamente se va a ver reflejado en sus actos. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Nos habla de una tarea continua que debemos de hacer, fortalecernos, porque nosotros en la Escritura encontramos muchas directrices para conocer la voluntad de Dios, y a veces vivirla pues no es fácil. El domingo pasado que teníamos en mi clase de nuevos creyentes, me parece que fue cuando estábamos viendo el capítulo de Lucas, capítulo 6, y yo les decía, siempre es una locura vivir de acuerdo a las directrices que decía Jesús. Y solamente para recordar rápido, ¿verdad? Él decía cosas como las siguientes: ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Y de ese tipo de cosas son las que somos llamados a hacer, pero no siempre nos levantamos, hermanos, con esas ganas, ¿verdad? Decir, hoy no quiero perdonar ese que todos los días me molesta. Hoy no quiero tener paciencia, no quiero tener misericordia con aquel
que no se lo merece, ¿verdad? Entonces por eso el apóstol Pablo nos dice a cada uno de los creyentes, te tienes que fortalecer en la gracia. Si no te fortaleces en la gracia, no vas a seguir viviendo de acuerdo a lo que Cristo te está pidiendo, ¿verdad? Y esa gracia, dice, se encuentra en Cristo Jesús. Y de ahí pasa las siguientes instrucciones en el versículo 2 de lo que tiene que hacer cada creyente, hermano. No solamente los pastores y misioneros. Dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. La manera más efectiva de enseñar a alguien más es con el ejemplo. Entonces por eso le pide, consigue hombres con fidelidad, que modelen no solamente con lo que hablan, sino que realmente vivan la palabra de Dios. Entonces básicamente, hermanos, Timoteo tiene que reproducir su fe en alguien más, así como Pablo lo hizo en él. Tú me observaste cómo se vive como creyente. Tú viste mi estilo de vida, tú viste cómo trabajé para Dios, entonces eso mismo que yo hice contigo vas a hacer con alguien más. Y aquí, hermanos, a manera de aplicación, bueno, quisiera dejarles una pregunta, ¿verdad? Desde el principio, de las cosas que podemos sacar de provecho a un mensaje de la palabra de Dios, es que tengamos presente esa pregunta. ¿Y tú? ¿Tú has podido hacer algo similar? ¿Tú ya has reproducido tu fe en alguien más? ¿Por qué, hermanos? Porque hay que capacitarlos, hay que enseñar al nuevo creyente a observar cómo es una vida madura, cómo un creyente alcanza la madurez y cómo vive de acuerdo a lo que Jesús enseñó y Él nos modeló, ¿verdad? Entonces, Pablo básicamente le está encomendando esa tarea, pero dice, esto no se tiene que terminar. Lo que yo te enseñé a ti, también te estoy enseñando a enseñar eso mismo a alguien más. Y solamente te vas a dar cuenta que enseñaste bien si esas personas, tus discípulos o los enseñados, también pueden transmitir exactamente lo mismo que yo te enseñé a ti. O sea, esto es algo que nunca se va a detener. Si hay una generación y se detiene el cristianismo, entonces alguien falló. Alguien no enseñó a los demás la fe y no les modeló con un ejemplo. Entonces, por eso Pablo le dice, tienes que observar bien quiénes son los fieles, quiénes son los que pudieran despegar más rápido, y si no despegan rápido, de todas formas ese es tu trabajo. Hay que capacitarlos, hay que observarlos y ayudarles. Sabes que estás madurando, pero te veo algo lento, te voy a ayudar a que no aflojes el paso y vamos a regresar a lo que nos dijo el apóstol Pablo, que era eso, fortalecerte en la gracia que hay en Cristo Jesús. Eso es lo que enseñamos en eso. Y Pablo creo que lo presenta con tres figuras que encontramos en los siguientes versículos. Vamos a ver la primera de ellas en el versículo 3. Dice así: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y esa es la primera figura, hermano. El apóstol nos habla de un oficio común en esa época. Habían muchos soldados. El imperio de Roma tenía legiones y legiones de soldados. Entonces, para cualquiera en esa época tenía un concepto, bueno, como lo que podemos tener también nosotros del ejército mexicano. A lo mejor podemos tener algunas cosas negativas, algunas positivas, pero yo creo que lo que más nos resalta un soldado, hermanos, es su disciplina y su entrega. ¿Sí o no, hermanos? El soldado tiene un alto concepto de compromiso y de fidelidad, porque para esa es su razón de ser, ¿verdad? Tiene una meta. Desde que uno entra en el ejército se le dice, tú eres parte esencial de este imperio y del alto mando. Cuando recibas órdenes, tu trabajo es ejecutarlas.
¿Por qué, hermanos? El ejército no es tan flexible, ¿verdad? Es muy rígido en ese sentido de decir, el que quiera claudicar, el que quiera desertar, se puede ganar hasta la cárcel, en aquella época hasta la muerte. Entonces por eso uno se tenía que alinear a ese compromiso y fidelidad. Si me están reclutando para determinados años, 10 años como servicio militar, 20, no sé, entonces podemos decir eso, todo ese tiempo yo me voy a comprometer. Tengo una meta y es obedecer las órdenes. Entonces, el apóstol Pablo dice, el soldado que está activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y eso lo vemos, ¿no? Que es algo que le sale en automático porque hay consecuencias. Pero yo creo que esa figura quiere decir el apóstol Pablo al creyente. Nosotros debemos de tener el mismo compromiso, no enredarnos en cosas que nos distraen de nuestra meta. Toda esa meta, hermanos, pues ya se ha hablado en la primera, en la segunda carta. Eran a manera panorámica o general, el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo cómo se debe de guiar una iglesia, cómo debe vivir un cristiano, qué es lo que debe distinguir a todos los que se dicen ser hijos de Dios. Entonces, lo primero que nada, transmíteles esa fidelidad y ese compromiso que tenemos como soldados, ¿verdad?, de Dios. Pero hay otra figura en el versículo 5, fíjense, dice, también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Ahí está la segunda figura. No solamente veas e imites lo bueno de un soldado, sino también de un atleta. Y un atleta, hermanos, sabe que tiene que darse por completo a eso que él anhela. Yo creo que lo vemos cuando entrevistan a todo aquel deportista que le apasiona, ¿verdad?, su deporte. A lo mejor hay algunos que nada más lo agarramos así, pues, de hobby, de porque nos invitan, pero hay quienes no se les nace ganar una medalla de oro. Por ejemplo, un boxeador le nace ganar, tener esa sensación de ser un campeón olímpico o un campeón mundial. Y aquellos que tienen ese deseo tienen un compromiso y se nota en su estilo de vida. O sea, ellos no se desvelan, ellos no se alimentan de manera desequilibrada, ellos entrenan rígidamente, ellos cuidan mucho su salud, ¿verdad? También su recuperación. Entonces vemos que tienen muchos sacrificios. Entonces básicamente se disciplinan, hermanos, por una, digamos, corona corruptible, un premio que aquí se va a quedar. Pero déjenme guiarles a algo que también enseñó el apóstol Pablo en otra de sus cartas, si me quiere acompañar, a la primera carta de Corintios. Primera de Corintios capítulo 9, él también usó esta misma figura de un atleta, pero fíjese cómo nos dicen los versículos 25 al 27. Y todo, Primera de Corintios 9, 25, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Entonces nos muestra el apóstol Pablo que un atleta es exageradamente disciplinado, ¿verdad? Él dice, no, yo voy a seguir de acuerdo a las reglas. Y es lo que nos está diciendo de manera enfática aquí en Timoteo en el versículo 5. El que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Entonces, véanlo, así de sencillo, hermanos.
Pues no sé por qué. Ya se me vino a la mente la figura del boxeador. No sé si usted sabe, pero pues lo ha visto, ¿no? Si vas a ganar, vas a competir para tal cinturón, es una categoría. Entonces te tienes que disciplinar para no llegar pasado de peso. Entonces ellos tienen que cuidar muy, muy rígido su dieta. Entonces va a decir, yo no voy a comer de más, no voy a comer cosas que no son saludables. ¿Y por qué? Porque esa es una regla que no debo de infringir. Entonces, si el reglamento dice que debo de durar 12 rounds y esos rounds son de 3 minutos y estar ahí tanto tiempo, o sea, esa es una regla donde tengo que cuidar mucho mi cardio. Tengo que entrenar bastante, muchas horas para que no se me acaben las energías a mitad de la pelea. Y así cada una de las reglas, el atleta se somete a esas reglas. Porque si llega a infringir una, pues ya no hay premio. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, también tenemos que tener esa misma disciplina. A nosotros se nos llama ser sal y luz en este mundo. Para nosotros, hermanos, le digo, puede regresar a esa lista de Lucas capítulo 2 y ver todo lo que Jesús enseñaba en el Sermón del Monte y disciplinarnos en eso. Es decir, a mí se me llamó a perdonar, a no gritonear, a tener los frutos del Espíritu. Puede a lo mejor ir a la lista de Gálatas, donde dice tener todo en paquete: gozo, paz, paciencia, benignidad, confianza. Todo eso, hermanos, son las reglas, digamos, del creyente. Y es lo que le está diciendo a Timoteo el apóstol Pablo: no te olvides de esa figura del soldado, del atleta, que es bien rígido en cuanto a ese estilo de vida que se le está demandando. Pero hay una figura más, hermanos. Fíjense los versículos 6 y 7, un labrador, un agricultor. Dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Entendimiento en todo, hasta ahí. Entonces ahí está la otra figura, un labrador. Y pensando, ¿no? Un labrador sabe que las cosas no se hacen en automático. O sea, si yo soy agricultor, no es nada más aventar la semilla y ya. Ahí se da todo automáticamente solo. ¿No? Dice un labrador, hermanos, lo que tiene en común estas tres figuras es que tiene que trabajar arduamente. Un labrador previamente tiene que barbechar la tierra. Si ya está empezando a crecer, o depende del tipo de fruta o alimento que esté tratando de cultivar, son también bastante esfuerzos. Aquí en Chihuahua, usted debe saber, ¿no? Yo creo muchos de nosotros sabemos que tenemos el récord Guinness de las huertas de manzanas más grandes. En todo el mundo no hay mayores productores de manzana, pero yo no sé si usted ha tomado tiempo de observar y pensar o platicar un poco con aquellos que cultivan manzanas. Y yo veía, bueno, hace años, cuando observaba cosas que le ponen extras y platicar de cómo cuidan, digamos, de plagas. No sé si ha visto unas redes negras que les ponen, entonces son para protegerlas de insectos o de granizadas. Entonces tienen que trabajar para echarles pesticidas, para abonar la tierra. No se sabía, a pesar de que la manzana se da en una tierra fría, pero cuando la temperatura desciende de más, ¿saben qué tienen que hacer ellos? Alistan muchas fogatas. Tienen ya todos los troncos listos. Yo me imagino que, no sé, ocote o diésel. Y ellos están al pendiente. Si hay pronóstico del tiempo de que va a caer una helada, no quieren que se eche a perder ese fruto. Entonces ahí están los trabajadores en la madrugada viendo el termómetro. Si de repente baja la temperatura, todos salen corriendo y prenden todas las fogatas. Entonces es mucho trabajo, hermano. No se dan automático a veces esos frutos, ¿verdad? No es como la maleza. Se da a entender que se trabaja, se deshierva la hierba mala para que no le quite nutrientes. Y lo que se espera, o sea, lo común
de alguien que es agricultor es que él mismo pueda aprovechar primeramente de los frutos de su trabajo, ¿verdad? Entonces es lo natural, hermanos, yo me imagino, ¿no? Que si un día estoy piscando, pues hasta se me va a antojar una manzana y ahí mismo me la voy a comer. Y es el resultado de tu esfuerzo, de su trabajo. Tanto el soldado, el atleta como el labrador sabe que las cosas tienen un precio, si sabe que hay una recompensa. Entonces la misma frase, hermanos, que dice el apóstol Pablo, dice, considera en este versículo 6, 7, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Implica un trabajo, hermanos. En otras versiones dice piensa, medita. Entonces ese es un trabajo que uno tiene que hacer para obtener una recompensa, ¿verdad? Déjeme decirle que yo, por ejemplo, el simple hecho de preparar un mensaje y cuando yo veía estas tres figuras no les encontraba relación, no les encontraba la aplicación y de pronto solamente hasta que pasas mucho tiempo meditando, Dios te revela y te dice, este es el significado, esto es lo que quiere que enseñes a la congregación, pero no viene en automático, hermanos. Uno tiene que orar, tiene que preguntarle a Dios, tiene que releer muchas veces, entonces ese mismo trabajo implica que nosotros obtengamos un fruto en todo sentido. Yo creo que ahí implícitamente le está diciendo Pablo a Timoteo, tienes que considerar, tienes que esforzarte para que Dios revele su palabra a ti. Si se fijan, yo no sé si porque es una carta y no puede explicarle todo, dice, nomás te voy a dejar estas tres figuras y ahí que Dios te enseñe, que Dios te acompañe, porque pues no tengo mucho tiempo para escribir, pero nos habla, hermanos, de que tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Tenemos que mejorar nuestra relación con Dios y dice, Él es fiel, Él te va a enseñar, te va a mostrar todo lo que significa estas tres ilustraciones. Entonces le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, pasa más tiempo con Dios y verás que vas a obtener esa recompensa. Entonces todo esto, hermanos, hacia manera de resumen, es un deber del Hijo de Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos por pasar más tiempo de comunión con Dios y hacer todo lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada no son las cosas que este mundo nos quiere envolver. No seamos como un soldado irresponsable que tiene una tarea y tenemos suficientes, más que suficientes parábolas, como por ejemplo aquellas viudas, esas mujeres, doncellas insensatas, ¿verdad? Vírgenes que esperaban al novio en la boda y olvidaron su función, que tenían que tener unas lámparas con aceite para cuando llegaba el novio de las bodas y simplemente no quisieron hacer su tarea. Y vemos con ese tipo de parábolas que Jesús dice, o sea, un creyente tiene cosas que hacer. Si deja de hacerlas, puede sorprenderle, ¿verdad? La venida del Señor. Puede sorprenderles en muchos aspectos, ¿verdad? La vida, el caminar como creyente. Y eso no lo quiere el apóstol Pablo. Quiere que el evangelio se siga propagando, quiere encontrar a más hombres fieles que tengan ese compromiso de conocer la voluntad de Dios y trabajar por ella. Y ese mismo llamado lo tenemos nosotros, hermanos, pero es triste, ¿verdad? Cuando en algún sermón como hoy se acabe la predicación aquí y hermanos, trabajen, échele ganas y nos vemos la próxima semana. Pues sí, pastor, pero me dice que lea la Biblia, pero ¿cómo le voy a hacer yo si no me gusta leer? Si me duermo en cuanto leo una página. No me gusta orar, o sea, me arrodillo y ahí me quedo dormido. O no sé, no me alcanza el tiempo y ya me dijo qué hacer, pero de todas formas, pues no lo voy a conectar. O sea, no tengo el impulso suficiente para hacer eso. Sé mi deber, pero no lo puedo hacer.
O sea, no tengo algo que me esté impulsando y me motive, porque pues a lo mejor me dura muy poquito mis ganas. ¿Cómo le hago para que tenga bastantes ganas? Para que no deseche esas instrucciones. Entonces, de la segunda parte del mensaje, hermanos, lo vamos a encontrar a partir del versículo 8 en delante. Y yo quise ponerles en cabeza, ¿verdad? El impulso del creyente. Aferrándonos a esto, hermanos, es como vamos a poder obedecer. Fíjese, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo le está diciendo simplemente a Timoteo, obsérvame, estoy en la cárcel. ¿Por qué estoy aquí? Por predicar el Evangelio. Y me he detenido, me he caído en depresión y ya digo, hasta aquí les voy a ayudar. Yo ya llegué a la cárcel, ya no voy a hacer nada. Dice, no, ni siquiera aquí se detiene la palabra. Ahí mismo en la cárcel, hermanos, Pablo escribía sus cartas. Y por eso él decía, no, el Evangelio no se detiene. Aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. Y de ahí le escribía Pablo y a todas las iglesias y hasta nuestra época llegó eso. Entonces Pablo dice, obsérvame, yo no me detengo, pero la clave está en ese versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y en todo, pues su vida, ¿verdad? Él está haciendo énfasis en la resurrección de entre los muertos. Y todo lo demás que conocemos, también que es descendiente de David, o sea, en toda su persona. Acuérdate todo lo que te enseñaron acerca de Jesús. En pocas palabras, hermanos, yo creo que tenemos que elevar nuestros pensamientos a la persona de Cristo y a su obra en la cruz. Si no pasamos tiempo para meditar en eso, las ganas no nos van a salir. Vamos a seguir ahí sentados con ese deseo, pero sin activarnos. Ya me dijeron qué hacer, ya me dijeron que tengo que predicar más, pero que tengo que hacer más discípulos, que tengo que enseñar, pero no me salen las ganas. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos meditando, no estamos elevando nuestros pensamientos a la persona y la obra de Jesús. Entonces eso va a ser nuestra fortaleza. Si Pablo, hermanos, podía sufrir penalidades, es porque eso tiene sentido y él lo comprobó. Mire, no es necesario, ¿verdad?, que tengamos historias de misioneros, que hay infinidad de hermanos. Hoy no preparé ninguna, que pensaba, ¿no? Pues sería bueno agregar una historia de un mártir de la iglesia. Cómo es que hijos de Dios los meten injustamente a las cárceles, los torturan, les hacen cosas y no claudican. Entonces, tenemos lo suficiente, hermanos. En el libro de Hechos, quiero enseñarles la vida misma del apóstol Pablo en el capítulo 16, versículos 22 en delante. Y piensa, hermanos, cuando usted lea historias así como las del apóstol Pablo, medite un poco en que él llevaba a la práctica esos consejos que le está dando a Timoteo. Fíjese, 16:22, Hechos 16:22. La multitud se levantó a una contra ellos. O sea, Pablo y todos los que le predicaban. En este caso, ¿quién era? Bernabé o Silas, era Silas, el compañero que le ayudaba a predicar. Entonces dice, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, fíjense esa escena, ya sabemos que por los narrativa del libro de los Hechos eran injusticias. Pablo era un ciudadano romano y no tenían que hacer eso.
sin antes haberlo enjuiciado. Entonces se metían en un problemón, lo azotaron con varas injustamente y aparte, pues le dice, lo vas a llevar al calabozo más profundo y vas a asegurar sus pies en el cepo. Piense un poco en esa escena, hermanos. Tienes la espalda lacerada y los pies en el cepo. Era una tabla que tenía, bueno, eran unas tablas que tenían solamente 2 agujeros para que metas ahí los pies y te las encerraba. Entonces no podías caminar, o sea, estabas en ese mismo lugar inmóvil. El cepo, hermanos, a veces se creía que también, o sea, era otra variante del cepo, es que te ponían sentado en esas tablas, te metían los pies y luego encima te ponían las tablas, pero también tus manos. Entonces estabas así estirado, o sea, encorvado y todo ese rato así sin moverte y con la espalda lacerada. Entonces podías pensar, no, estoy trabajando para Dios, estoy predicando y luego me tratan así, yo soy un ciudadano romano, no me tenían que haber latigado sin antes enjuiciarme. Pablo podía haber estado renegando, pero él no claudicó. Fíjese, versículo 25, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Entonces, ¿qué hizo Pablo, hermanos? En esos días de prueba y dificultad, voy a elevar mis pensamientos a la persona y obra de Cristo Jesús. Yo no tengo ninguna duda, hermanos, de que él en ese momento le estaba cantando acerca de la persona de Jesús. Él decía, tú sufriste y cosas peores por mí. Eres digno también de obediencia. Y para mí será un honor seguir en la mayor medida posible tus pasos. Entonces él estaba gozoso, hermanos, cantando después de una paliza, ¿verdad? Entonces a Pablo le pasaron muchas ocasiones como esas y nunca dejó de predicar, de ser un misionero fiel. Entonces le está diciendo a Timoteo, sí funciona, Timoteo. Solamente tienes que elevar tus pensamientos a Cristo Jesús y ahí está la motivación. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué otras cosas le motivaban a Jesús? A Pablo. Pablo sabía que Jesús salvaría a los escogidos y él trabajaría solamente para llamarlos. Eso es lo que vimos también, gran parte de eso la semana pasada en el sermón de Romanos. Pero déjeme volverle a leerle cómo viene aquí, ¿verdad? En este versículo específicamente el 9. Dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Nosotros ya comprendimos un poco, de la teología de Pablo la semana pasada. Si quiere podemos regresar un poco, aunque estuvimos en el capítulo 9, pero mencionamos el capítulo 8. El misionero, hermanos, que más trabaja para Dios y los misioneros y pastores que llevan la palabra a lugares donde nadie quiere ir, es que están convencidos de lo siguiente, del plan de Dios para la humanidad. Entonces la semana pasada veíamos que ese plan es que Dios escoge y a los que escoge los va a salvar. Entonces hay un proceso intermedio de todo eso y en ese proceso a fuerzas tiene que entrar el llamamiento. O sea, todos los que Dios escoge, en algún punto de su vida, alguien les va a tener que predicar la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, yo nada más en eso me enfoco, me concentro en los escogidos, no sé quiénes sean, pero yo sé que Dios escoge y mi trabajo es predicarles. Dios elige al que quiera, pero yo les voy a predicar y eso para mí es un honor. Entonces lo veíamos en Romanos capítulo 9, cuando él decía, ¿cómo quisiera yo? En los primeros versículos del capítulo 9, por ejemplo en el 2 dice, sé que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo
ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Entonces ahí vemos el apóstol Pablo dice, yo amo a mis hermanos, pero no sé quiénes son escogidos, pero sin embargo yo voy a trabajar para que ellos escuchen del amor de Dios. Ahí en Romanos, pero el capítulo 8, fíjese cómo dice el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces Pablo dice, todo lo va a hacer Dios. Dios escoge, Él los va a justificar cuando crean en Él y Él los va a glorificar. O sea, cuando los levante en la resurrección y ya estemos todos en su presencia. La salvación es de Dios, pero es un gran honor que yo puedo participar en el llamado. ¿Por qué, hermanos? Porque el llamado nos llegó con alguien semejante a nosotros. ¿Quién de ustedes conoció a Cristo? A lo mejor pueden ser casos excepcionales y no del todo que te reveló a Cristo Jesús un ángel o una visión. O sea, fue alguien de carne y hueso que se sentó contigo y te enseñó la Biblia. Entonces Pablo dice, ese es mi trabajo. Yo voy a llamarlos al arrepentimiento y a creer en Cristo Jesús para que lo hagan su Señor y Salvador. Entonces ese impulso es recordar la obra de Jesús en la cruz y recordar que hay personas escogidas que solamente tienes que hacerle un llamado. Entonces dice, ¿cómo quiero formar parte de eso? Quiero ese privilegio de ver a personas que se hacen hijos de Dios porque yo les predique. Entonces dice, esa es mi motivación. O sea, yo estoy dispuesto a sufrir golpizas, a estar en la cárcel, porque es una gran satisfacción y no vale la pena el amor a los escogidos, el amor a otros hijos de Dios. O sea, yo no los conozco, sé que en todas las ciudades debe haber alguien y yo voy a predicar al que me tope y en algún momento va a salir alguien de ellos. Esa es la motivación de Pablo, hermanos. Al igual que Pablo, debemos estar convencidos del plan redentor de Dios. No puede ser detenido, hermanos. Nadie lo puede detener. Su palabra tiene que llegar a los escogidos. Por eso decía, todo lo soporto por amor. Si nosotros podemos tener traducciones en nuestro idioma, hermanos, cuando leemos la historia de cada traducción a cualquier idioma, en sus orígenes siempre hubo persecución, hubo martirio, hubo personas que decían, no queremos que traduzcas la Biblia a la jerga común, nada más se debe predicar en latín, pero hubieron personas que dijeron, no, la palabra de Dios tienen que escucharla en alemán. Ahí está Martín Lutero, ahí está Wycliffe en inglés, está los que nos trajeron la primera traducción, la Biblia del Oso al español. Todas esas personas decían, la palabra de Dios tiene que llegar a todo, a cada rincón del planeta. Entonces, hermanos, si no pensamos en estas realidades, hermanos, no vamos a querer trabajar, no vamos a estar activos. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Vamos a terminar estos versículos del 11 al 13 para que veamos qué más nos puede motivar, hermanos. ¿Qué más motiva al creyente a ser obedientes? Dice de la siguiente manera, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, nunca olvides también cómo es Dios, cómo es su carácter, y le recuerda algunas cosas prácticas, ¿verdad? Como las siguientes, o sea, Jesús prometió cosas
Y todo lo que prometió Dios o Jesús se va a cumplir. Él no puede retractarse de nada. Entonces Él está diciendo, no se puede negar a sí mismo. Entonces, ¿qué cosas hay? La primera, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Y esa es una promesa que se le da a todos, a todo el que cree, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién fue el único ser, quién fue el único nombre que se pudo adjudicar el título de la resurrección, hermanos? Solamente Jesús. Vaya al Evangelio de Juan, si me quiere acompañar en el capítulo 11. Ahí es donde encontramos esas palabras a Marta y María. Cuando muere Lázaro. Evangelio de Juan, capítulo 11. Dice el versículo 25. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces ahí tenemos la primera promesa que dijo Jesús. Yo soy la resurrección. Si tú crees en eso, el día que partas de esta vida, que se detenga tu corazón, tengas esa muerte física, tendrás esperanza porque yo te voy a resucitar. Si yo resucité, el que crea en mí también va a resucitar. Y es lo que le está recordando Pablo a Timoteo, cosas, verdades, realidades a las cuales se tenía que aferrar Timoteo. Le dice, si tú por tu amor y entrega a Cristo Jesús llegas hasta perder la vida, tienes esperanza. Pablo, hermanos, ya habíamos dicho que era su última carta. Yo creo unas semanas más lo iban a decapitar, pero dice, tengo esperanza. Yo voy a trabajar hasta el último segundo de mi vida y vale la pena. ¿Por qué? Porque es una realidad. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Morir con Cristo, hermanos, es en vida creer y aferrarse a la persona de Jesús y decirle, tienes que ser mi Señor y mi Salvador. Tienes que perdonar mi incredulidad y mis pecados, darme fe y yo quiero aferrarme a todas tus promesas. Yo quiero resucitar para estar al lado tuyo toda la eternidad. Quiero que me tomes como tu hijo, que tu Espíritu Santo esté en mi vida y me des la fortaleza para vivir como vive cualquiera de tus hijos, ¿verdad? Como nos modeló el apóstol Pablo. Ahora quiere que Timoteo siga sus pasos y que Timoteo consiga a más discípulos para que sigan viviendo con ese estilo de vida. Y cuando no quieran, cuando estén batallando eso, dice, recuérdales la resurrección, ¿qué más? Ahí tenemos el versículo 12, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Entonces le está hablando una doctrina que nosotros conocemos, la perseverancia de los santos, que todo creyente, hermanos, se le va a dar una corona de vida si es fiel hasta la muerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, a partir de ese capítulo empiezan los mensajes a las iglesias, pero vea en específico el mensaje a Esmirna en el capítulo 2, versículo 10. La parte del final de ese versículo dice así: yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces está una promesa. Si tú no niegas a Jesús en vida y estás dispuesto a morir y jamás retractarte que el único Señor de señores y Rey de reyes es Cristo Jesús, te pueden amenazar a muerte y si mueres sin negar eso, tú vas a obtener la vida. Entonces le está diciendo eso a Timoteo. Hay una recompensa invaluable que vas a reinar con Él si perseveras hasta el final, hasta el fin de tus días. Nunca niegues a Jesús. ¿Y qué más le dice? Otra cosa que no se puede retractar de su mismo carácter y de su persona. La encontramos al final, ¿verdad? Del versículo 12 en la mitad dice:
Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Y aquí, hermanos, yo creo que hay una muy común malinterpretación de este pasaje. Como si dijera, yo puedo ser infiel y vivir como un creyente que no es obediente, al cabo es que Dios sí es fiel y me va a llevar al cielo. Pero no se refiere para nada a eso, hermanos. Necesitamos que entienda bien lo siguiente, el contexto de lo que se explicó aquí. Tanto la fidelidad de Dios está completamente ligada con el negarnos. Si nosotros nos negamos, ahí vamos a poder experimentar también la fidelidad de Dios. Definamos primeramente qué es la fidelidad, hermanos. La fidelidad es que no te vas a retractar de lo que has dicho. O sea, Jesús dio una promesa y Él va a ser fiel a esa promesa. Entonces, entendamos ese sentido de que Dios nunca cambia. Si nosotros le negamos, hermanos, es porque realmente no perseveramos. Nunca pusimos una fe genuina en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le queda a Dios? Él va a ser fiel a lo que Él prometió. ¿Qué prometió? Si me niegas, también te voy a negar. Si alguien me niega, yo no le puedo dar la corona de la vida. Yo voy a ser fiel a lo que prometí. No va a pasar a mi eternidad aquel que me niegue. Entonces nosotros debemos que estar conscientes de eso, hermanos. Negarnos está ligado a su fidelidad. Solo quien es verdaderamente hijo no le va a poder negar. Entonces, simplemente está diciendo el apóstol Pablo, si somos infieles, Él permanece fiel. Entonces esa fidelidad es que Él no se va a negar, Él no puede negarse a sí mismo, dice el versículo 3. Él solamente va a tomar a sus hijos, acuérdese su plan. El que Él elige lo va a llamar, lo va a justificar y lo va a glorificar. Va a asegurarse que pase toda esta vida santificándose y siendo fiel hasta pasar esa eternidad con Él. Pero el único que no va a pasar una eternidad con Él es el que no fue fiel, el que sí le negó. Y ahí, hermanos, yo creo que debemos de hacernos unas preguntas para tratar de aplicarnos en qué nos beneficia un mensaje como hoy, como este, el día de hoy. ¿Qué tanto, hermanos? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto has padecido por Cristo Jesús? Es una pregunta que yo creo que no solemos hacernos muy seguido, quizá. ¿Cuándo fue la última vez que padecí por Cristo? Desprecio, dígale a eso, burlas, y puedes huir de todo, ¿no? ¿Quién ha sufrido una golpiza o una amenaza? Porque él sabía que tenías que predicar, ¿verdad? Entonces, el que nosotros no estemos padeciendo en absolutamente nada por Cristo, hermanos, yo creo que eso va a reflejar el amor que le tenemos a Dios y a sus escogidos. Yo pienso, hermanos, que está muy relacionado a que nos crezca, nos expanda el reino de los cielos, porque las personas no meditan en la persona y obra de Cristo y no tienen amor por las almas perdidas, por los escogidos. Por eso no predican, no quieren sufrir, porque en ese momento cuando tú ya empiezas a predicar, sabes que ahí estás potencialmente en la mira, ahora sí, el enemigo para sufrir, como el apóstol Pablo que llegó hasta la cárcel. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué tanto recuerdas lo que hizo Cristo por ti? Yo creo que eso es lo que nos falta a veces, ¿verdad? No nos inspira a predicar más, a vivir más modelando a Cristo Jesús, transformando nuestro carácter. Y yo creo que este mensaje, hermanos, también está para avivarnos. Déjenme decirle que cuando uno piensa en estos mensajes y yo me imaginaba ver pues ese pensamiento de Pablo
Y reciente, ¿verdad? Estas noticias nos llegaron, mandó la hermana Vero, ¿verdad? Una imagen de que nuevamente hay personas que están saliendo de regiones así como a Guadalupe y Calvo y ahí cercas por la violencia. Así como que me dieron poquitas ganas de volver a ir a predicar allá. Y sé, hermanos, que solamente eso lo pone Dios por leer su palabra. Si yo no leo su palabra, digo, ¿yo qué estoy haciendo? Para que más personas vengan al arrepentimiento, para que la palabra de Dios no se detenga. Entonces, seguramente me falta más considerar el pensar en la persona de Jesús y en su obra, qué hizo Él por mí. Y hermanos, es un domingo en el cual pues, lo vamos a hacer, ¿verdad? Al tomar los elementos de la cena del Señor. Pero quiero terminar con esto, dejarle al menos unos breves minutos de lo que usted puede hacer a solas. Y simplemente vaya a los evangelios. En los últimos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, léalos a solas con Dios. Y pídale, habla a mi corazón y ayúdame, revélate a mí y motívame para servirte. Puede hacer otro tipo de cosas. Aquí nosotros en Semana Santa tenemos nuestro culto de las 7 palabras y meditamos, ¿verdad?, en cada una de las frases que dijo Jesús. También puede hacer eso. Así de manera breve. ¿Se acuerda en Lucas 23? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí puede elevar sus pensamientos y decir, yo soy como uno de ellos. Ni siquiera estoy seguro, no estoy consciente de todo lo que peco contra el Padre. A veces hago cosas tan terribles y ando como si nada, ni me he dado cuenta que hice una infracción de su ley. Pero Jesús pidió al Padre que me perdonara por mi ignorancia. Él oró por el pecador. También en Lucas ese capítulo le dijo al ladrón que estaba a su lado, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y piense, esa misma promesa yo la puedo reclamar. Si tan solo yo creyera lo mismo que creyó ese hombre, que él era el rey de reyes y señor de señores y vendría en su reino, aunque estaba a un lado en la cruz y ya no podía hacer otra cosa nada más que humillarse y confiar en él. Es decir, Jesús les prometió estar ese mismo día en el paraíso. Esa promesa sigue vigente a cualquiera que lo crea. Vemos otras palabras, ¿verdad? Como la de Mateo 27 o Marcos 15, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió el peor de los abandonos en su máxima expresión de lo que puede alguien experimentar. No se compara cualquier abandono que yo haya sentido en esta vida. Jesús sufrió algo mucho peor. Teniendo una perfecta comunión con el Padre desde la eternidad, Él, el Espíritu Santo y Jesús siempre estuvieron unidos, pero llegó un momento en que Él se separó cuando tomó mi pecado. Y dijo, quiero pagar por ese pecado, entonces yo voy a ser maldito para que tú derrames sobre mí tu ira y sea apaciguada. Y puedes seguir, hermanos, pensando en todas las demás palabras que hizo Jesús. Y entre más tengamos ese tiempo, ¿verdad?, de comunión, de recordar a Cristo Jesús, hermanos, y también a los escogidos, nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a compartir más nuestra fe. Nosotros vamos a hacerlo tanto en palabra como en ejemplo, en nuestro comportamiento. Vamos a hacer luz y vamos a comportarnos bien diferente. Y los demás nos van a observar y hasta van a decir, pues qué bicho te picó, y yo creo que hasta les vamos a caer mal a algunos. Me caes tan mal, y por eso los cristianos los meten a la cárcel y nosotros vamos a estar hasta gozosos diciendo, todo esto lo hago por amor a los escogidos. Aquí, hermanos, no se excluya de todo lo que le está transmitiendo Pablo a Timoteo. Se fija, todas esas instrucciones que le está pidiendo un pastor
ese pastor tiene que desarrollar esa misma personalidad, ese compromiso de un creyente en otros. Y a lo largo de los siglos así se reproduce la fe hasta que llegue a nuestros días. Entonces usted tiene que vivir así igual como nos modeló el apóstol Pablo. Entonces yo creo que tenemos que pensar por último en algo que le dijo Pablo a Timoteo. Piensa también en la resurrección. Con esto terminamos. Vaya a Hechos capítulo 26. Dicen los versículos 22 y 23. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Entonces puede ver, ¿verdad? Pablo decía, Jesús resucitó, hay esperanza, y eso hace que yo no me detenga y siempre le voy a predicar, sea judío o no. Y ahí está, ¿verdad? Esa última instrucción que le dejó a Timoteo. Ahí en el versículo 13 es, perdón, en el versículo 11, si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque Él resucitó y tenemos esa esperanza. Así que eso es algo práctico que puede hacer usted, hermanos. Si piensa que todavía va a llegar con las manos medio vacías, si Dios lo llama a la presencia y le, oye, ¿qué tanto aportaste para que mi reino se extendiera? No hice mucho, entonces te faltó pensar en la obra de Jesús, en lo que hizo Él por ti. Te faltó meditar en que tengo hijos escogidos en todas partes y esperando que alguien los llame al arrepentimiento, pero no te quisiste involucrar en ese trabajo. Y este día, hermanos, pues ese es el mensaje para nosotros como Iglesia Peniel. Vamos a orar y vamos a seguir recordando la obra de Jesús en la cruz mediante la cena del Señor. Padre, estamos aquí para pedirte tu gracia y tu misericordia y que nos ayudes a ser responsables, nos ayudes a ser disciplinados y realmente comprometidos como un soldado, como un atleta, trabajadores, Señor, como un labrador, y para darte la gloria a ti, para que más personas te conozcan, para que saques a más familias de la miseria espiritual donde están, para que saques a más personas que están metidos en vicios, a niños abandonados, a viudas olvidadas, a personas que incluso pueden tener todos los recursos aquí, pero no te conocen a ti, Padre. Ayúdanos a ir por las almas perdidas y también ayúdanos a modelarles que contigo se puede vivir de manera plena y que vale la pena sufrir por ti porque es una verdad que hay la resurrección y que nosotros vivimos por algo eterno que nadie puede arrebatarnos y es estar contigo por toda la eternidad. Concede, Señor, que tu pueblo abracemos con todas nuestras fuerzas estas verdades y que sean las que nos ayuden a no estar inactivos en nuestra vida, en nuestros trabajos, en las escuelas. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.